Hola, vamos a hablar de tamponamiento cardíaco. Quiero que recuerden tríada de Beck. Un paciente con hipotensión arterial, con disminución de los ruidos cardíacos y que además tiene incremento de la presión venosa yugular, piensen en tamponamiento cardíaco. ¿A qué me refiero con esta condición? Se refiere a una circunstancia donde hay incremento de líquido o acúmulo de líquido en el pericardio y esto es lo suficientemente importante para comprimir a las cámaras cardíacas. Y esto compromete el llenado ventricular. Es decir, también va a impedir la diástole o un buen llenado ventricular, pero aquí no va a ser porque el pericardio está fibrosado, sino porque hay exceso de líquido que condiciona compresión de las cavidades cardíacas. ¿Cuál es la etiología o por qué ocurre el tamponamiento pericárdico? Bueno, esto puede ocurrir ante cualquier causa que dé pericarditis. Hemos citado causas idiopáticas, virales, autoinmunes, cardíacas, postinfarto, cualquiera puede dar tamponamiento, ¿ok? Ocurre en el 15% de las pericarditis agudas y si tuviera que contestar cuál es la causa más común, contestaría para fines de enlenar causas virales, aunque en sentido estricto la mayoría son idiopáticas porque no identificamos el virus. Pero yo sugeriría contestar virales por ser la condición más comúnmente asociada a estas entidades. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente con tamponamiento? Bueno, tríada de Beck, recalco, tríada de Beck, presión venosa yugular incrementada, hipotensión arterial y ruidos cardíacos disminuidos. ¿Ok? Previamente el paciente puede tener, antes de desarrollar esta triada, puede tener los cuadros típicos de pericarditis con dolor retroesternal, con cambios de dolor con la posición, con el hecho de desplazarse hacia adelante. Puede tener además el paciente pulso paradójico. ¿A qué me refiero con pulso paradójico? Como una disminución de 10 milímetros la presión sistólica con la inspiración. No es lo mismo signo de Kussmaul que pulso paradójico. El signo de Kussmaul es el incremento de la presión venosa yugular con la inspiración y el pulso paradójico es la reducción de la presión sistólica a 10 milímetros con la inspiración. Estos pacientes, cuando ya tienen un tamponamiento, tienen datos de tríada de Beck, van a tener datos de bajo gasto, es decir, con datos anterógrados. Fatiga, mareo, cianosis, extremidades frías, alteración del estado de alerta, hipotensión arterial. ¿Ok? Y gradualmente estos pacientes a su vez pudieron haber tenido inicialmente datos de disfunción retrógrada y la ingurgitación yugular, pero no había dato de bajo gasto, pueden tener edema, extremidades inferiores, ascitis, disnea, hipo. Pero en la medida que va progresando la acumulación de líquido, ya no solo es la disfunción retrógrada, es decir, con congestión, sino que empieza a acumularse en los datos de bajo gasto, hipotensión arterial, extremidades frías, llenado capilar retardado, y todos esos datos van a integrar la tríada de Beck, que es un paciente con bajo gasto o hipotensión arterial, que además tiene disminución de los ruidos cardíacos y que tiene incremento de la presión venosa yugular. ¿Cómo establezco el diagnóstico? Bueno, con el dato clínico, en el electrocardiograma voy a tener complejos pequeñitos, algo que se llama alternancia eléctrica. ¿Por qué? Porque el corazón está flotando entre una cantidad impresionante de líquido y por lo tanto va a tener complejos más pequeños en algunas derivaciones, complejos más grandes en otras, dependiendo qué tanto se aleje o se acerque del corazón del electrodo en el momento en el que se está tomando el electrocardiograma. En el eco, si tengo que contestar cuál es el estudio más útil para confirmar mi sospecha diagnóstica, la respuesta es ecocardiograma. Y aquí lo que voy a observar es derrame pericárdico más alguno de estos hallazgos. Colapso en diástole de la aurícula o del ventrículo derecho. Es decir, va a haber colapso en diástole. Y puede haber otro dato que se llama desplazamiento septal incrementado. El desplazamiento septal incrementado es que con los cambios de la respiración el septum se mueve de un lado a otro. Cuando el paciente mete aire o inspira, el septum se desplaza hacia la izquierda y comprime al ventrículo izquierdo. Y cuando expira, entonces el septum se desplaza hacia la derecha y comprime al ventrículo derecho. Evidentemente, si se desplaza hacia un lado, pues la cavidad hacia donde se desplazó va a ser más pequeña y la contraparte va a estar más aumentada. Y si se desplaza en contraparte,
Pues ejemplo, si con la expiración el ventrículo se mueve hacia la derecha, pues el ventrículo derecho se va a encoger y el ventrículo izquierdo va a aumentar. Entonces, ese es un dato que vamos a estar observando en el eco de un paciente con tamponamiento. El desplazamiento septal incrementado en un paciente con tamponamiento. Y la otra es la variación respiratoria de los flujos de llenado, pero esos son datos ya más específicos del ecocardiograma. Quisiera que recuerden este desplazamiento del septum interventricular y el colapso en diástole de la aurícula y del ventrículo derecho. El tratamiento de un tamponamiento pericárdico, tamponamiento cardíaco, es con pericardiocentesis, ¿de acuerdo? Esta es una condición de emergencia médica, además se pueden dar de manera inicial tratamiento con líquidos, vasopresores, pero el tratamiento que va a resolver esta compresión sobre las cámaras cardíacas va a ser extraer el líquido con una pericardiocentesis. En ocasiones puede llegar a requerirse la ventana pericárdica, pero esto generalmente ante cuadros de recidivas, causas malignas o condiciones como por presencia de que este líquido sea pus. En ese escenario quizás la punción sea insuficiente y va a requerir una ventana pericárdica para drenar todo el contenido purulento de la cavidad y que con esto las cavidades cardíacas nuevamente puedan expandirse y disminuir el escenario de falla cardíaca.